Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y muchas gracias por estar acá en un nuevo episodio de The Coach. Como cada semana, una interesante conversación con algún profesional de algún lugar del mundo que nos comparte herramientas o reflexiones que nos ayuden y contribuyan en nuestro crecimiento personal y profesional. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en thecoach.tv, en mi canal de YouTube Isaías Charón y también en mi sitio isaíascharón.com. Suscríbete para recibir notificaciones cada semana con un nuevo espacio de reflexión y crecimiento. Esta semana vamos a conversar sobre emprender con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ponernos nosotros en el centro de este proceso de encontrar propósito y también poder expandirnos personal y profesionalmente? Para eso he invitado esta semana a la coach y especialista en emprendimiento directamente desde la ciudad de Cali, Colombia, Vivian Reyes, con quien compartiremos esta conversación de esta semana para contribuir a tu crecimiento. Te invito a escuchar a Vivian y que puedas ser parte de esta conversación acá en The Coach. Hola, ¿qué tal, Vivian? Muchas gracias por estar acá en The Coach. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Isaías. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Desde Cali. ¿Ah? Imagínate, Cali, Colombia. Así es. Vivian, tú, eres coach, eres mentora de emprendedores, llevas muchos años en el tema del emprendimiento, acompañando personas de diferentes países en este proceso. Y una de las cosas que me gustaría conversar contigo en este episodio de The Coach tiene que ver con cómo podemos, por una parte, sintonizar mejor con nuestro propósito y como una segunda dimensión, cómo ese propósito puede ser también una oportunidad de desarrollo personal, de ingresos económicos o incluso de un posterior emprendimiento. Entonces, desde la primera dimensión, Vivian, ¿cómo poder, hoy día, que además estamos en una situación de mucho cambio, ¿no? Poder hacer ese trabajo que nos permita encontrar el para qué estoy en este mundo? O sea, ¿a qué diablos vine? ¿Cómo podemos dar ese paso en tu experiencia, Vivian? Exacto, Isaías. Para esas personas que están en esa búsqueda, porque nada más estaba hablando con una persona hace poco y estaba como, bueno, yo quiero emprender en algo, pero le preguntaba yo como, ¿y el para qué quieres emprender en esta empresa? ¿Y qué tanto tiene que ver con lo que quieres para tu vida? Entonces esa persona se quedó como pensando si tenía que ver lo mismo, con lo mismo, si es necesario, como realmente es importante y como bien lo has mencionado, sea en lo que sea que vayamos a emprender, una marca personal, una empresa o nuestro propio proyecto de vida, es fundamental sintonizarnos con ese propósito e identificarlo. Pero entonces, para poderlo identificar, tenemos también que entender en qué consiste este propósito y, como lo decía en otras reuniones, este propósito no tiene que ver con las uvitas que me como cada diciembre de esto es lo que quiero en enero, esto en febrero, o este proyecto financiero quiero que sea de esta manera. Ese propósito... Dime. Además, Vivian, yo creo que con todos los cambios que estamos viviendo hoy día, habremos al menos aprendido de que los deseos con las uvitas cambian, ¿no? O sea, exacto. Que no sale tan como uno quería, ¿no? Y suele pasar es con ese tipo de propósitos. Y cuando hablamos de entender nuestro propósito, ese propósito en realidad no cambia, sí evoluciona, sí mejora, pero es ese que no cambia. Entonces, primero es entender de qué se trata ese propósito y tiene mucho que ver con una palabra que tocábamos también antes de comenzar esta llamada y es la pasión, con qué me conecto, con qué vibro, qué es eso que me encanta hacer, que disfruto con las actividades que hago en ese tema, con qué soy muy bueno, porque
puede ser que estudiamos esto o aquello y sabemos que no tenemos unas habilidades para desempeñarnos en ciertas actividades y para eso nos toca hacer un doble esfuerzo y nos toma más tiempo, no significa que no podamos hacerlo, ¿no? Porque con disciplina, con perseverancia, con mucha preparación, entrenamiento, podemos hacerlo o trabajar esas habilidades. Pero hay unas que se nos dan más también, entonces también es identificar en qué soy muy bueno y algo que es fundamental, este propósito, cuando hablamos de este propósito, tiene que ver con las personas, cómo vamos a beneficiar a esas personas y ahí tiene que ver esto que tú mencionaste, bueno, ¿y a qué vinimos al mundo? ¿En qué vamos a aportar? Es definitivo que de aquí nada nos llevamos, entonces lo único que podemos dejar es huella y es decisión de cada uno si trabaja para dejar huella, para aportar, para dejar un mundo mejor o pues simplemente vino, vivió y se fue. Entonces tiene más que ver con eso, con entender ese propósito y la dinámica que funcionaría tras de él. Ahora, Vivian, yo creo que muchas personas comparten esto que estamos conversando, esto que tú estás exponiendo, pero tengo la impresión, y a mí en todas estas conversaciones siempre me gusta ser un poco de abogado del diablo, porque si no estamos de acuerdo en todo, pero tengo la impresión de que muchas veces uno se cuenta ciertos cuentos respecto a su propósito o a su pasión, que con el andar del tiempo uno se da cuenta que en realidad era solo un cuento. Que yo, no sé, antes pensaba que mi pasión o que mi propósito era tal o cual, y hoy día, después de ciertas experiencias, me doy cuenta que no lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder distinguir entre aquello que a lo mejor yo me quiero convencer o me quieren convencer y aquello que verdaderamente está después de todas estas capitas de cebolla en lo más profundo de nosotros? Cosa de poder sintonizar de una manera más genuina, ¿no? Y quiero ponerte un ejemplo junto con esta pregunta, porque a mí me ha tocado, tú sabes, en el trabajo que hago yo, formando gente o haciendo coaching en empresas, conversar con muchísimas personas que tienen una carrera profesional o su negocio, etcétera, que, comillas, es exitoso, ¿no? Que sobre todo hoy día, con toda la fantasía de la internet y las redes sociales, uno puede imaginarse que la vida del resto es fantástica, ¿no? Están todos contentos, todos comen rico, todos viajan, y uno sabe que eso es mentira, ¿no? Que todos tienen problemas también y todo. Pero conversando con esta gente ¿sabes qué? Sí, me ha ido súper bien, he tenido estos logros profesionales, esto no sé qué, bla, 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 pero siento, me lo han dicho muchas veces, pero siento que he perdido 15, 20, 30 años de mi vida siguiendo el molde de lo que se suponía que era mi propósito. Uh-huh. Y hoy día me siento vacío, hoy día no sé si vale la pena, hoy día estoy en esa búsqueda. Entonces, ¿cómo poder discernir entre el cuento y el propósito? Bueno, y es súper interesante, y ahí vuelvo nuevamente al comienzo de entender el propósito, no como lo que yo quise. Esto es lo que yo quise estudiar. Cuando yo salí de mi universidad, terminé mis estudios universitarios, entonces yo quiero trabajar en esa multinacional, yo quiero generar estos ingresos, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello. Ese propósito es diferente porque está enfocado en lo que yo quiero, pero cuando te hablo del otro propósito, este propósito te es encomendado. Y aquí sí viene una parte espiritual, que la trabajo también, pero no es como que tengas que hacer parte de una religión, porque no tiene que ver con la religión, es una conexión con el mundo. No podría explicártela, pero es algo que se siente, y por lo general este propósito viene en forma de adversidad, de dificultad, de algo que a ti te cuesta mucho y que para poder pasar y encontrar ese propósito tienes que superar ciertos obstáculos y decir, ya entendí, ya comprendí por qué viví todo esto. Ahora, no significa tampoco que todas las personas tengan que vivir cierta situación, no, tú puedes prepararte, tú puedes abrirte a recibir ese propósito, porque recuerda que no es lo que tú quieres,
sino algo que se te es revelado. Entonces es un poquito que va que va un poco más allá y que de pronto dirán, bueno, Vivian está loca con lo que dice, pero es algo que no tendría como una explicación científica podría ser, sino que es más una conexión espiritual, es algo que se va dando, que se va desarrollando y que tiene que ver directamente con ese ser, o sea, con el quién soy, el para qué estoy acá. Entonces es más como profundo y por eso es de entrenarse para poderlo descubrir. Bien, me quiero salir de nuestro tema. ¿Okay? Sí. A partir de esto que tú comentas, quiero hacer compartir contigo una reflexión y con la gente que nos está viendo. Genial. Y discúlpame que lo ponga en mi experiencia particular, pero es la que mejor conozco. Hace años atrás, cuando con Jorge Vidal estábamos trabajando en coaching y fue tomando forma sin la intención, y finalmente llegamos a lo que hoy día es el modelo de coaching integrativo y que ya se ha formado miles de personas en esa metodología. Una de las dimensiones que estaba puesta sobre la mesa es esta dimensión energética, que hoy día y con los años en las publicaciones nuevas yo he puesto que es energética / espiritual, ¿ya? Y siempre quedó rezagada. Y yo en esto me confieso contigo, yo deliberadamente lo dejé rezagado, creo que por una cosa similar a lo que tú planteas. Porque finalmente cuando uno habla de estos temas, uno tiene cierta precaución de cómo va a ser juzgado. Uh-huh. Entonces, tú partes diciendo esto de lo espiritual y de inmediato agrega, esto no es de ninguna religión, ¿sí? Porque estamos viviendo, creo, esto es una opinión personal, en una época donde estos temas más espirituales, ¿sí? Más trascendentes, más conectados con lo divino, tienen en mucha gente muy mala prensa, ¿sí? Entonces uno, para que no lo tachen de fanático, ni de religioso, ni de loco, en fin, uno lo pone sobre la mesa con mucho adorno y mucha precaución. Y yo creo, Vivian, esto insisto, es muy personal y también ha sido parte de mi proceso el último tiempo. Yo creo que uno tiene que salir del closet, ¿no? Respecto a estos temas y no pretender, lo digo por mí, ser monedita de oro, porque podemos no estar de acuerdo y si al otro le parece que es una locura o que uno es un fanático, bueno, allá tú. Pero creo que tenemos una responsabilidad de comunicar esto, porque uno puede encontrar propósito de muchas formas seguramente, pero yo al menos comparto lo que tú comentas, pero también hay una misión dada. Si yo juzgo, por la razón que sea, de que esa sola idea tiene cierta connotación despectiva, peyorativa, en fin, entonces voy a estar probablemente más lejos y me voy a tener que ganar, que comer, digamos, como tú también lo planteabas, ciertas experiencias poco gratas para poder aprender y abrir esa ventana, esa puerta y poder acceder a aquello que viene de alguna forma dado, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, y volviendo a nuestra conversación, ¿cómo podemos entonces abrir esa puerta? Entendiendo que ahí hay un sentido de propósito y misión que necesitamos conocer para que podamos avanzar y alinearnos con lo que somos, ¿no? Tú me preguntas allí cómo comenzamos a sintonizarnos con ese propósito. Exacto. Y con este propósito dado, ¿no? O sea, necesito entonces abrir mi cabeza y decir, bueno, aquí hay algo probablemente más grande que yo y si no me conecto en esto y no abro la posibilidad, quizás me lo estoy haciendo más difícil, ¿no? Muchas veces no sabemos, ¿no?, que tenemos ese propósito porque estamos con el otro propósito que es el de nosotros. Entonces, si en este momento tú que nos estás escuchando dices, bueno, me siento identificado, o sea, puede pasar dos cosas, o estás en una situación más compleja que realmente no sabes por dónde salir y por allí puedes irte para empezar a solicitar ese propósito, o tú dices, no pasa absolutamente nada, estoy bien, estoy cómodo, no había pensado en esto, realmente
sí tengo que venir a hacer algo a este mundo. Entonces están estas dos personas, pero sea para cualquiera de los dos casos, y lo digo desde mi experiencia, porque tuve como una revelación o sí, tuve una experiencia que para mí, como te digo, fue espiritual, donde en ese momento que estaba pasando por una crisis, estaba muy enojada y grité muy fuerte, Dios, ¿qué quieres de mí? Eso fue lo que grité, y grité real, no en la mente, real, y en ese momento sentí algo y empecé a llorar muchísimo y empecé a escribir. Entonces, por un lado, esta fue mi herramienta porque no es algo que tú te sientes y digas, bueno, entonces según todo lo que he hecho, ¿cómo voy a empezar mi propósito? En ese momento me nació escribir y empecé a escribir, y no sé, palabras que no se me hubieran ocurrido de otra forma, y gracias a eso pude encontrar una respuesta que estaba buscando. Entonces, si tú estás buscando respuestas en este momento, lo más importante es, primero, creer que sí existe una fuerza que te va a enviar una información, y segundo, estar abierto a recibir esa información en forma de mensajes. Puede llegar en ese momento, puede manifestarse el espíritu a través de lágrimas y tú decir, pero yo no estoy triste, pero estoy llorando. Entonces hay momentos, hay que identificar ese momento en el cual se te está revelando algo, una persona te dijo alguna palabra, abriste un libro y ese libro tenía un mensaje, o no sé si te ha pasado, Isaías, que vas manejando, conduciendo y hay un letrero y ese letrero justo dice una frase que tú necesitabas esa palabra, entonces te queda uno como, ¿en serio? Y pueden haber muchos mensajes, de hecho diría, hay mensajes todo el tiempo, pero estamos tan concentrados en hacer nuestras cosas, en nuestro día a día, en pensar en el futuro y que como mañana, que no estoy conectada con lo que me está sucediendo alrededor y no estoy abierto a recibir esos mensajes. Entonces sí será muy importante conectarte contigo, con tu centro, o decir, bueno, me voy a abrir esta semana, y lo tengo en mi libro que está en proceso de publicaciones, me abro a recibir ese propósito y empezar a ver esas señales, a ser muy observador, a escuchar. Tampoco es que, ay, pasó esto, entonces mi destino era esta otra situación, no hay que... Es una conexión, tú te vas a dar cuenta porque lo vas a sentir en el corazón, en la piel, lo vas a sentir. Ahí es donde te vas a comenzar a conectar con ese propósito. Las personas que sienten, independiente del contexto, la forma, etcétera, que han encontrado ese propósito o al menos está un poco más claro sobre la mesa, en fin, ¿cuál sería, a tu manera de ver, la forma de tomarlo y poder usarlo de una manera que también tenga otras repercusiones? Y quiero ser más claro en esto, Vivian. Muchas personas, a mí me ha tocado conversar con ellas que dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo y vivo de esto, pero mi propósito es esto otro. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y por qué no te dedicas a ese propósito? Te dicen, no, es que de eso no se puede vivir. Yo vivo de esto y mi propósito está allá. Entonces finalmente uno termina con ese conflicto de que le estoy dedicando tiempo, atención a aquello que me genera los ingresos para poder vivir, y dejando mi propósito casi como un hobby, como algo posterior, que bueno, cuando tenga tiempo lo miro, pero si no, que me siga esperando. ¿Cómo poder usar ese propósito para las dos cosas? Ese es como el segundo paso, y puede ser el más difícil porque tienes que empezarte a sintonizar con él, empiezas a vibrar, y cómo sientes que estás vibrando con eso por cada actividad que haces, porque cuando trabajas con tu propósito las cosas se te dan más, te fluyen más, tus logros son incluso muchísimo mejores que los que podrías manejar por tu propia cuenta. Comenzar a vivir ese propósito, pero aquí viene algo fundamental y es confiar, y aquí esta parte que sí se puede manejar desde diferentes religiones, pero al final va hacia lo espiritual, es cuando yo entrego todo lo pongo en manos de Dios, y si Él me está entregando todo este mundo, yo confío en que Él me lo entregó todo a mí, y que yo puedo entregar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy a favor de ese propósito, porque es confiar en Él, en que ya me está diciendo este es el camino, y que yo lo único que me falta hacer es decir, listo, me voy por allí
independiente de lo que vaya a suceder y lo que me vaya a encontrar a medida que vaya avanzando. Entonces, allí sí viene el tema de fe, porque se vuelve una confianza es algo que yo no sé qué va a pasar, es un poco de incertidumbre, pero yo ya siento que por aquí este es el camino y por allí me voy. Entonces, allí el tema confianza o la palabra confianza es fundamental y para mí es entrega. Si tú me dirías en una palabra, entregarlo todo. Dejo todo en manos de Dios y así comienzo cada día o cuando temas que yo lo puedo solucionar, que sí tenemos que con nuestras empresas y obviamente tenemos que actuar, pero llega un momento, Isaías, y no sé si te ha pasado también, hay algo que no sé resolver, hay algo que se me ha confundido más, está muy complejo, ya tú no puedes hacer nada más que esperar, que confiar en que se va a resolver de la mejor manera y que detrás de todo esto va a haber también un logro superior o un mensaje adicional, porque a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Y no sabemos que detrás de eso es que venían unos beneficios también para nosotros, unos regalos, y también tiene que ver aquí el agradecimiento, ¿no? Pero la palabra allí, confiar, entregar, confiar en que me voy a dejar todo por este propósito y voy a vivirlo. Entonces, esa sería esa segunda palabra para sintonizarme con este propósito. Vivian, estamos ya sobre el tiempo, pero además de darte las gracias por esta conversación, te quiero confesar y le quiero contar también a la gente que nos está viendo. Nosotros cuando coordinamos esta conversación, coordinamos otro tema, ¿sí? Sí. Y me tiene encantado cómo esto derivó en otra cosa mucho más sensible, mucho más profunda, de mucha mayor conexión. Creo que ahí también hay algo que espero que se transmita por la pantalla a la gente que nos está viendo, porque creo que tiene que ver mucho con esto del propósito, porque finalmente a veces uno tiene un plan, así como nosotros que habíamos conversado, mira, vamos a hablar de esto, pero de pronto también las cosas tienen un curso distinto. Y yo siempre me lo imagino, Vivian, que es como el agua, ¿no? El agua de alguna forma llega al mar. A veces lo hace por el arroyo, por el río que uno conoce, que está ahí, que es visible, pero a veces toma las napas subterráneas, a veces se evapora y llega como lluvia. Tiene muchas formas de llegar, pero finalmente siempre llega. Entonces, creo que eso también tiene que ver con el propósito, ¿no? En esta idea de que a veces tenemos planes, pero lo que tiene que salir, de alguna forma encuentra la manera de ser expuesto y ser compartido. Así que te quiero dar las gracias, Vivian. Dime, por favor. En pocos minutos te conté algo que está solo en mi libro, es decir, no lo había contado en una conferencia, en un taller, no, o algo muy personal, estaba en mi libro, entonces definitivamente, como lo dices tú, cuando el mensaje tiene que salir, sale, y así se dio hoy. Encuentra la forma y sale igual. Así que, Vivian, te doy las gracias, te mando un abrazo grande hasta Cali, mucho éxito con el nuevo libro, con los proyectos, y espero que tengamos ocasión para seguir conversando. Seguro tenemos mucho para conversar. Segurísimo, Isaías. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Espero que hayas disfrutado toda esta conversación junto a Vivian Reyes, directo desde Cali, Colombia, que partió de una manera y terminó en otra, de una manera realmente sentida, personal, abierta y profunda. Espero que esto haya contribuido también en tu propio proceso de reflexión y crecimiento. Recuerda, cada miércoles un nuevo episodio. Sígueme, suscríbete en el canal de YouTube Isaías Charón y también ponle clic en la campanita para que puedas recibir cada miércoles un nuevo episodio directamente pensado para ti. Recuerda, nos puedes visitar en www.thecoach.tv. Y te dejo invitado o invitada para la próxima semana volver a reunirnos y compartir una nueva conversación acá en The Coach. Nos vemos pronto.